Bienvenidos a esta segunda parte de este evento por el cumpleaños del profesor J.R.R. Tolkien. Hablo desde aquí. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Soy Francisco García, presidente de la Sociedad Tolkien Peruana. Hemos estado aquí reunidos en Reinos Olvidados Hobby Shop en Lima, Perú, desde las 4 de la tarde, con una serie de juegos de mesa en donde hemos perdido una y otra vez, pero nos hemos divertido mucho. Y ahora, siendo ya las 7 de la noche aquí en Perú, vamos a iniciar con la segunda parte, que es una parte de ponencias, conversatorios, el brindis, otras cositas que vamos a ver. Y para comenzar con esta segunda parte, tenemos a un invitado muy especial, primera vez que está con nosotros, desde el SMIAL Amongen de la Sociedad Tolkien Española, Ángel Eolson Robles, que nos va a brindar una ponencia muy interesante acerca de Númenor y la historia de la salvación. Bienvenido, Ángel. No te has muteado. Hola a todos, espero que se oiga bien mi voz. No descarto tener algún ataque de tos por el resfriado que tengo, pero bien, veo que sí, que se me oye. Ante todo, quiero agradecer la invitación a Francisco Mirimbo Coubile, que sin apenas conocerme ha confiado en mí para que desde el otro lado del océano os diga algunas cosas que para mí son importantes. Y por supuesto, también quiero agradecer a la Sociedad Tolkien Peruana por organizar este evento. Y bueno, a la Asociación Católica Tolkien Peruana, que me parece que ha tenido algo que ver también. En el conversatorio, por las siglas, creo que hay algún participante. Y bueno, pues por supuesto agradezco la presencia y la participación a todos los que hacen esto posible. Como bien ha dicho Mirimbo Coile, soy Ángel Luis Robles, Eolson en la Sociedad Tolkien Española. Hablo desde Úbeda, una hermosa ciudad renacentista de la provincia de Jaén, pero no la de Cajamarca, sino la del sur de España. Y esta conexión entre Perú y España me engrandece el alma al poder hablaros en la misma lengua materna y sobre las mismas verdades en las que creían los fundadores de nuestras patrias. Así que muchas gracias a Francisco García y a ustedes por estar atendiendo a mis palabras. Aquí son las 1 de la mañana y bueno, ha sido un día largo. Hemos estado también de actividades de la Sociedad Tolkien Española, mi SMIAL en concreto en la provincia de Jaén, aquí en Úbeda de hecho. Y entonces, pues bueno, el cansancio hace que prefiera leer, aunque pueda ser un poco más aburrido, pero si no divago. Y creo que voy mejor al grano. Entonces, bueno, Númenor es el eje sobre el que vamos a tratar, pero no sería la Númenor de la famosa serie que todos conocemos, sino la de Tolkien. Igual que Dios crea la naturaleza y el demonio la pervierte, así Tolkien crea un mundo y otros la pervierten. Es muy importante lo que digo porque no se entiende nada de Tolkien, aunque se pueda disfrutar, si tocamos el engranaje interno. Igual que un reloj no funciona aunque tenga agujas, pilas, los números bien puestos. Si quitamos aunque sea uno de los engranajes internos, el reloj no funciona y estos engranajes no se ven. Esto ha pasado últimamente con las versiones últimas de Tolkien. Por este motivo, el tema elegido lo ha sido tras conocer que dentro de un rato habrá un conversatorio sobre la esperanza. Aquello produjo un chispazo en mí y decidí inmediatamente hablar sobre este tema, entre otros temas posibles que se me permitió, porque quizá ustedes puedan iluminarme en mis disquisiciones sobre este tema. Yo aquí lanzo una pregunta cuya discusión se podrá tratar en el conversatorio, aunque yo creo que daré alguna pista al final. ¿Había esperanza en Númenor? Bueno, creo que lo vamos a ver al final de la ponencia, pero hay algo de lo que sí estoy seguro y estoy convencido. Tuvieron fe. En Númenor tuvieron fe y la perdieron. Y parto de la siguiente distinción entre fe y esperanza. La fe en Dios es la que produce en mí la esperanza en la venida del mundo futuro, con el reinado de Cristo Rey en presencia corpórea y personal y en forma humana, no solo a través de nuestros corazones. Por tanto, la fe y la esperanza como dos virtudes diferentes se pueden tener de un modo independiente. Sabiendo que hasta la primera venida de Cristo no hubo seguridad en la resurrección de los muertos,
sería lógico pensar que la esperanza no estuviera presente entre los númenoreanos. Ellos no sabían nada de este tema. Sin embargo, la fe en Eru, Dios, fue fuerte durante un periodo de tiempo. No tenían la menor duda de su existencia y de su primacía en el orden de la naturaleza y en el del espíritu. Sin embargo, como recuerda la teología católica, la fe y la esperanza van unidas y no se pueden separar. ¿Cómo se refleja esto en Númenor? Bueno, espero que lo podamos ver. Bueno, en la paulatina pérdida de fe de los númenoreanos está la clave de mi ponencia. Antes os quiero poner un poco en antecedentes. Llevo un tiempo desarrollando unas ideas y trasladándolas a un posible libro futuro sobre este tema, la historia de Númenor. No pretendo demostrarlas aquí, sino solo mostrar los mimbres con los que pretendo llegar del modo más firme posible a la conclusión final. Esta conclusión es la afirmación de que Tolkien, en la historia de Númenor, hace, entre otras cosas, una muy importante: explicar la historia de salvación del hombre. Para ello, necesita replicar los episodios teológicos de la historia de la humanidad. De entrada, y sin poder pararme en los detalles, podemos resumirlo de este modo. Hay un primer periodo de beatitud en la tierra, aunque no sea la beatitud perfecta que hay en el cielo. Hay un momento de pérdida de fe que provoca un estado de naturaleza caída, con repercusiones materiales y espirituales. Y por último, una redención, que en la historia verdadera se produce con la resurrección de Cristo. Como digo, esto es lo que dice la teología católica, lo que cree Tolkien, y esto es lo que vamos a tratar. No se trata de mis creencias o las creencias de ustedes que me están escuchando. En la historia de Númenor, como digo, se replicarían estos episodios, sin que la redención sea completa, pues esta solo se produce con Cristo, que vendría en un futuro muy lejano con respecto a la segunda edad. Y ahora conviene hacer un paréntesis para explicar algo. Tolkien, como todos sabemos, inserta en la historia de la humanidad toda la ficción situada en Arda. Para mí queda claro que esta ficción contaría hechos previos o de algún modo simultáneos a la glaciación de Burm. Estaríamos hablando de 100.000 años antes de Cristo. Pero bueno, no puedo esto argumentarlo ahora. Lo importante de esto es que si los hechos de la ficción son ficticiamente históricos, insertos en nuestra historia, debe guardar la lógica de la historia de la humanidad, y por ello la teología de Arda y su historia de las 3 primeras edades del Sol no pueden contradecir la teología humana. De este modo solo hay una historia de la salvación humana, no dos, la de Númenor y la nuestra, puesto que la historia de Númenor es la nuestra misma, en un pasado muy remoto. Sería la historia de la humanidad empezaría, podríamos decir, con el despertar del hombre al comienzo de la primera edad del Sol y acabaría pues, con la segunda venida de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Númenor? ¿Qué pasa con mi hipótesis por la que la historia de la salvación estaría explicada en una parte de la propia historia que la incluiría? Bueno, esto podría preguntarse cualquiera. La contradicción se resuelve pensando que Tolkien busca replicar la historia de la salvación sin contradecirla. Hace un juego que en España se llamaría un encaje de bolillos, ¿no? Que es una labor artesanal de tejido muy minuciosa. Y entonces, de este modo, Tolkien crea la segunda edad para poder insertar la historia de Númenor y que lo haga con esta finalidad. Es una afirmación que tampoco puedo ahora pararme a intentar justificarla, pero que creo que quedará demostrado en el libro si lo consigo terminar. Y en esta historia de Númenor, y solo en la historia de Númenor, encontramos los episodios de la historia de la salvación, aunque sea de un modo imperfecto, para poder explicarla. Bueno, sería una especie de historia de la salvación imperfecta, igual que un cuadro realista no es la realidad que se pinta. Entonces Tolkien nos explica la realidad como un artista explicaría la realidad a través de su cuadro. No olvidemos que la ficción permite estos juegos. Si es que la historia sagrada ya no nos muestra la misma relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, estando prefigurada digamos, la realidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Y este tema pues se sale también de la ponencia. Y ya estamos viendo que hay un montón de temas que se engarzan con el nuestro porque es un tema muy rico y por eso también hay tanta bibliografía. En el libro que estoy intentando hacer, cuya redacción creo que anda ya bastante avanzada, no puedo hacer estas afirmaciones, adornarlas con palabras bonitas y esperar que los lectores las acepten. Mi idea, por el contrario, ha sido realizar un trabajo muy detallista que nos permita llegar a la conclusión con un argumentario muy firme. Y para ello he seguido los siguientes pasos. Lo primero que creo que sería, bueno, lo primero que he querido hacer y que creo que es muy importante es descubrir en lo que recibe la segunda edad de la primera edad
elementos que enlacen la historia de Númenor con la historia sagrada. Es decir, Númenor, por cómo comienza la Segunda Edad, pues recibe una serie de elementos. Una población, Elros, es un personaje importantísimo, los Dúnedain, y en ellos, en su historia, en su pasado, en cómo son, se reflejarían elementos de la historia sagrada. Y esto no es una cosa que a mí se me ocurriera o que yo haya querido inventarme y luego intentar demostrarlo, sino que estudiando otras partes de Númenor, he llegado a la conclusión de que, o sea, me estaban señalando a este punto que estoy refiriéndome. Antes de estudiar estos elementos, estaba estudiando la propia isla de Númenor, lo que es la forma física, el espacio físico de Númenor, y creo que la propia isla, con forma de estrella de 5 puntas y el Meneltarma en el centro, nos da también una clave espiritual católica que quizás pase muy desapercibida a los lectores y que no puedo ahora tratar. Lo que ocurre es que si en estas dos partes del libro consigo demostrar que la historia de Númenor, tanto en su arranque como en el espacio físico en el que viven en los númenoreanos, está unida a la historia sagrada y a la espiritualidad católica, habría dado un paso de gigante en mi argumentación, porque al lector yo le estaría diciendo que hay una base lógica que hace lícito mi estudio, para demostrar lo que intuí en un primer momento, que la historia de la salvación estaba explicada en la historia de Númenor. Ahora bien, estas dos primeras partes del libro, o en ellas, aún no se ha hablado nada sobre cómo Tolkien explica esto. Solo estoy demostrando que mi estudio es lícito, que hay una base que permite poder, digamos, intuir y considerar que no es ninguna tontería lo que intuí en su primer momento. Así se evita el sectarismo o la sospecha de sectarismo y del prejuicio, puesto que yo no quiero demostrar mis ideas, sino que quiero demostrar lo que piensa Tolkien. El siguiente paso que doy es un estudio léxico de todos los términos y expresiones con implicaciones teológicas en todos los textos escritos por Tolkien relacionados con Númenor. Y en ellos sí nos encontramos una expresión firme de la fe que diríamos católica, no me atrevo a decirlo porque evidentemente pues no es católica, pero sí hay una fe pues, monoteísta, es una fe con unas creencias que igualmente nos permite entender que hay una profesión de fe, bueno, de hecho hay una profesión de fe explícita en una canción, aparece en la historia de la Tierra Media, y que nos está hablando de, bueno, pues eso, de la espiritualidad y la teología propia de Númenor. Hasta aquí, el libro nos ha demostrado que tendríamos relaciones directas de la historia de Númenor con la historia sagrada. Ese es mi objetivo, partir de, o sea, asentar estas bases. Que aquí no puedo, porque yo me quiero centrar en la historia de salvación, ¿vale? Pero primero yo planteo estas bases bueno, en mi explicación. Pero entonces, ¿cómo Tolkien explica la historia de la salvación en la historia de Númenor? Pues yo me inventé una premisa que considero que reforzaría la conclusión. Solo son válidos aquellos episodios y aquellos elementos de la historia de Númenor que Tolkien establece, ya desde el primer texto. Admito que en las revisiones sucesivas Tolkien fuera desarrollando con motivos literarios que enriquecerían el relato, pero la esencia debe estar desde el principio. Eso a mí me demostraría que Tolkien tiene una idea desde el primer texto hasta el último. Y esa idea sería esta que yo quiero demostrar, que Tolkien explica la historia de la salvación del hombre en la propia historia de Númenor. Cuantas más veces aparece algo, más fuerza tiene en mi argumentación. Luego hay otra premisa que contrarrestaría la anterior, y es que Tolkien empezó a escribir la historia de Númenor como un episodio más de los días antiguos. No existía la Segunda Edad cuando empieza a escribir sobre Númenor. Esta premisa nos lleva a admitir algo, sin embargo. Según Tolkien, se dio cuenta de la impronta teológica del Señor de los Anillos, algo que él reconoce en algunas cartas, fue también desarrollando esta idea, esta impronta teológica en la historia de Númenor, porque él iba también desarrollando la historia de Númenor paralelamente al Señor de los Anillos. Y entonces, de este modo, él acaba convirtiendo la historia de Númenor en la historia de la salvación humana, en una explicación, quiero decir, no, no es una alegoría, eso ya lo sabemos, ¿vale? Explica digamos, la teología católica la explica a través de su ficción, concretamente y únicamente con la historia de Númenor. Bueno, entrando ya en más detalles sobre la historia de Númenor,
vemos claramente tres periodos. La primera es la que llamo de beatitud. Númenor es una isla feliz, con un pueblo feliz. Esta felicidad es resultado de los dones o gracias dadas por los Valar a los Dúnedain. Podemos resumirla en tres términos: salud, poder y sabiduría. Esta felicidad, bueno, y esto aparece en el Acalábez, pero es que aparece desde la primera obra sobre Númenor. Esta felicidad viene completada por otros beneficios de los que los hombres serían menos conscientes. Por ejemplo, hay un clima benigno que les permitiría la supervivencia sin problema, y también la visita desde Eresea de los elfos. La visita ellos eran conscientes, lo que no eran conscientes es que esta visita tenía una raíz, una explicación en ese estado de gracia en el que vivían los hombres de Númenor. De hecho, estas visitas dejan de producirse a partir de cierto momento. Es un periodo de crecimiento tecnológico y de sabiduría. Consiguen desarrollar las técnicas de construcción de barcos y de navegación, lo que les permite viajar por los mares, contactar con otros pueblos, y esto sería una característica de Númenor, de su imperialismo, ¿no? Pero este imperialismo se aplica para hacer el bien. Ellos llevan ellas llevan civilización y quizás esperanza. Es un imperialismo llamado generador, si bien a van la letra. Es decir, sin que Tolkien supiera que posteriormente se iba a teorizar filosóficamente sobre los conceptos de imperialismo generador y imperialismo depredador. Seguramente habrá quien no le suene bien esto del imperialismo generador. Sin embargo, yo lo veo bastante claro. Para quien no conozca el concepto, voy a leer la definición, aunque la leeré acortada, que dice, que establece el diccionario filosófico de la Fundación Gustavo Bueno. Imperialismo generador es un tipo de norma fundamental que preside las relaciones pluríbocas, es decir, uniplurívoca, uno frente a muchos, que las sociedades políticas pueden mantener entre sí. La norma del imperialismo generador es la de la intervención de una sociedad en otras sociedades políticas con objeto de ponerse a su servicio en el terreno político, es decir, orientándose a elevar a las sociedades consideradas más primarias políticamente, incluso subdesarrolladas o en fase preestatal, a la condición de estados adultos, soberanos. La norma del Estado, por tanto, es generar estados nuevos. Y la dialéctica de esta norma es que ella o bien habrá de cesar al cumplirse su objetivo, o bien habrá de cesar si se llega a la constitución de un Estado universal único, a la creación de la clase de un solo elemento, que podría simbolizarse en la ciudad o Estado universal, la cosmópoli de los estoicos. Los ejemplos más notorios de la antigüedad que cabría citar son el Imperio de Alejandro Magno o el Imperio Romano. Aquí me salto matizaciones del Imperio Romano que hace este diccionario al Imperio Romano. Un poco más de El edad. ejemplo más notorio de imperialismo generador en la época moderna es el Imperio Español, y en ello cabría establecer la diferencia entre su imperialismo y el imperialismo inglés coetáneo. Tampoco se trata aquí de ignorar las prácticas depredadores del imperialismo español, pero sería absurdo considerarlas como derivadas de una norma fundamental. En fin, me salto, luego se cita a Las Casas, Montesino, Vitoria, Suárez. Me salto el resto del párrafo. ¿Hasta qué punto Númenor buscaba elevar a estados adultos a sociedades atrasadas? Lo ignoramos. Si esa era su intención, lo que sí sabemos, abstrayéndonos de la definición que acabamos de hacer, lo que sí sabemos es que el objetivo de llegar a otros lugares era el objetivo, o por lo menos tenía fines positivos, de elevar a las sociedades más primarias políticamente. Esto parece claro en Númenor. Os voy a citar un breve párrafo de lo que estoy escribiendo que me permite aclarar esto. Vemos que cuando los númenoreanos empiezan a viajar al este y comienzan a contactar con los pueblos de la Tierra Media, lo hacen con un espíritu de generosidad. Aprovechan los viajes para enseñar lo que ellos conocen de ciencia y tecnología sin pedir nada a cambio. Tanto es así que llegan a ser considerados dioses por los hombres salvajes de la Tierra Media, que deseaban su vuelta pronto cuando marchaban al oeste. Cito un párrafo del Silmarillion, que es una reconstrucción entre el Silmarillion publicado y el Silmarillion original, o manuscritos de Tolkien. He introducido lo que Tolkien tenía escrito en el
en el publicado para que sea lo más fiel posible a lo que Tolkien tenía sobre la mesa. Dice Tolkien, y estando entre ellos, es decir, entre el hombre de la Tierra Media, los númenoreanos les enseñaron muchas cosas, les enseñaron el habla, pues las lenguas de los hombres de la Tierra Media, excepto en las viejas tierras de los Edain, habían decaído hasta la brutalidad y gritaban como aves chillonas, gruñían como bestias salvajes. Grano y vino les llevaron e instruyeron a los hombres en la siembra y molienda de la semilla, en el corte de la leña y la talla de la piedra, y en el ordenamiento de la vida tal como tenía que ser en tierras de muerte rápida y dicha escasa. Estas últimas palabras sobre la falta de salud y o vida larga, así como la falta de alegría, nos remiten a una sociedad lejos del estado de beatitud. Es decir, estos pueblos primitivos de la Tierra Media no tendrían la gracia recibida por los Númenoreanos, Dúnedain, por estos tres dones de salud, poder, sabiduría que reciben de los Valar al final de la Primera Edad. Asimismo, como vemos, el estado de beatitud númenoreana les lleva a tener un comportamiento que encaja con el concepto de imperio generador frente al imperio depredador, modo en el que entrarán cuando la sombra caiga sobre ellos. Esto está unido al uso de las armas, citando, bueno, hasta aquí llegaba la cita, ¿vale? Esto está unido al uso de las armas. Citando la edición que yo manejo del Silmarillion, la voy a enseñar porque me imagino que la paginación pues será diferente, ¿vale? Esta es la edición que aparece en España en los años 2000, en los kioscos, ¿vale? De Minotauro, pero bueno, por fascículos en los kioscos, ¿vale? Bueno, pues en la página 355 podemos leer. De modo que si lo hubieran querido, podrían haber sobrepasado con facilidad a los malvados reyes de la Tierra Media, en estrategia de guerra y en la forja de armas, pero ahora eran hombres de paz. Por sobre todas las artes, prefirieron la fabricación de barcos y la marinería, y se convirtieron en marineros. Las armas, como sabemos, las evitan para dar muerte a humanos y las usan, sin embargo, para el deporte. Así leemos en Cuento Inconcluso, de la misma colección, página 220. El gremio de los forjadores de armas hacía todavía espadas para preservar la tradición artesanal. Pero nadie llevaba espadas en Númenor. Tenían hachas y lanzas y arcos, y disparar con arco de pie o a caballo era deporte y pasatiempo importante de los númenoreanos. Quisiera decir que lo que acabo de referir se relaciona con el espacio físico de Númenor, con el hecho de que sea una isla con forma de estrella de 5 puntas. Esto no lo puedo justificar y demostrar ahora porque es una cosa un poco complicada, pero creo que es muy interesante y lo desarrollaré en lo que estoy escribiendo. Bueno, desarrollaré, no, está desarrollado ya en el libro que estoy escribiendo. Espero que si algún día lo publico y os apetece, os pueda hablar sobre este tema. La conclusión a la que quiero llegar es que el estado de beatitud les lleva a los númenoreanos a vivirla y a llevarla a los demás. Habría que decir, y me dejo un sinfín de detalles sobre este tema. Por ejemplo, la propia o la misma definición de beatitud, a la que le dedico un espacio, ¿no? Sin embargo, el tiempo me impele a seguir avanzando en la ponencia. Tenemos un momento decisivo, que es el de la caída. Podemos distinguir pero la caída moral, no la caída física de la isla, ¿no? En el agujero del océano, sino que hablamos de una caída moral primero. Y podemos distinguir entre un momento de la caída y un periodo de caída. Os propongo que veamos el momento. Y el momento sería la conversación de los enviados de los Valar a Númenor para intentar que vuelvan a la senda correcta en época de Tar Atanamir, que fue rey entre 2029 a 2221. Y esto sin entrar en los detalles de las cronologías que cambia, ¿no? Tolkien. Esto es una de ellas. La conversación de los mensajeros con Atanamir y el rechazo de éste hacia sus palabras es una negación directa a los mandatos de Dios. Digamos que aquí está el acto de rebeldía clave. Y aunque el malestar en la conciencia de muchos númenoreanos comenzó antes, con este rey y con este acto de rebeldía y negación de la fe, comienza un periodo de caída con 3 momentos especialmente graves, caracterizados con el aumento de la violencia como consecuencia de esta pérdida de fe. Es decir, cuando el rey dice no
a los propios dioses, vamos a llamarlos así, a los señores. Serían Maiar, estos mensajeros. Cuando les dice no, digamos que ese es el momento clave en el que se hace explícita la negación de la fe. Y a partir de aquí empieza un periodo, cada vez de una caída mayor. El primer hito se da con el primer hito me refiero de este periodo posterior a Tar Atanamir, viene con Tar Ancalimon, como vemos en el Silmarillion, página 361. Y en sus días el pueblo de Númenor se dividió. La mayor de las dos partes fue llamada los hombres del rey, y era gente orgullosa, y se apartaban de los Eldar y los Valar. Y la parte menor se llamó los Elendili, los amigos de los elfos, y escucharon el consejo de los señores de Occidente. El segundo hito es con Argimilthor, y sería de remarcar este cambio en la nomenclatura al pasar del élfico al adunaico. Y con Argimilthor hay prohibiciones, hay persecuciones, hay vigilancias y castigos contra los fieles a los Valar. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Silmarillion, página 364. Argimilthor prohibió por completo el empleo de las lenguas élficas y castigaba a quienes daban la bienvenida a los barcos de Eresea, que aún llegaban en secreto a las costas occidentales. Y más adelante dice, Argimilthor ordenó a todos los que pudo descubrir de esa partida que abandonaran el oeste y fueran al este de la tierra, y allí eran vigilados, ¿no? Es decir, como una especie de reserva para que estuvieran allí todos los fieles a los Valar. Por último, Ar-Pharazôn, el último rey, alcanza el máximo nivel de violencia. Sacrificar fieles a Melkor, como leemos en el Silmarillion, página 371-372. Los hombres hacían sacrificios a Melkor para que los librara de la muerte, y con frecuencia escogían a sus víctimas de entre los fieles. No obstante, fueron días amargos aquellos, y el odio engendraba más odio. Hemos dicho que todo este aumento de violencia es producto de la pérdida de la fe. Lo argumentamos por extenso en nuestro libro. Creo que se podrá entender aquí si decimos que el tener fe no te hace bueno per se, pero sí te favorece los dones que te son dados. Ya dijimos que los dones de origen divino que se entregan de modo personal a los Dúnedain, no solo como grupo, sino a cada uno de ellos, son sabiduría, poder y salud. Bien utilizados, la gracia aumenta. Y estos tres dones, como tres virtudes, daban muchos frutos, que es lo que ocurre cuando son imperio generador. No hay violencia, ayuda a los pueblos que son menores, entre comillas, ¿no? Los que no han recibido estos dones, pero una vez que se empieza a perder la fe, como hemos visto cuando le dicen no a los mensajeros, y conforme va pasando estos hitos, ¿vale? Durante el periodo de caída, cada vez con un aumento de violencia, pues cuando se empieza a perder la fe y cuando se pierde, y cuando la rebeldía es clara, por tanto, y explícita, estos dones se pervierten, de modo que se pierde en salud, se pierden en la cantidad de vida que se llega a vivir, ¿no? Es decir, van disminuyendo en edad. El poder se utiliza para dominar a los demás y la sabiduría para hacer el mal en la guerra y dentro de Númenor, con el desarrollo incluso de una agencia de inteligencia, podríamos decir, que pudiera delatar a los Elendili, a los fieles. Hablábamos antes de cómo el uso virtuoso de los dones llevó a Númenor a convertirse en un imperio generador. Una vez que se abandona la fe y los dones se pervierten con Tar-Kir-Yatan y su hijo Tar-Atanamir, el imperialismo generador de Númenor se convierte en depredador. Veamos qué dice el diccionario filosófico sobre este concepto. Un imperio es depredador cuando por estructura tiende a mantener con las sociedades por él coordenadas unas relaciones de explotación en el aprovechamiento de sus recursos económicos o sociales, tales que impidan el desarrollo político de esas sociedades, manteniéndolas en estado de salvajismo y en el límite destruyéndolas como tales. Ejemplos históricos: el imperio persa de Darío, los imperios inglés y holandés de los siglos XVII a XIX, teoría del gobierno indirecto, o el Tercer Reich de la Alemania nazi. Ya digo, esto lo dice el diccionario, ¿eh? Aquí ya cada uno puede luego matizar o opinar lo que quiera. Bueno, pues vamos a comparar esto con lo que nos dice el Silmarillion. Esta vez la traducción va a ser mía,
al no poder consultar la traducción oficial de Minotauro cuando redacté el guión. Estas cosas ocurrieron en los días de Tarkir-Yatan, el constructor de barcos, y su hijo Taratanamir. Fueron hombres orgullosos, ávidos de riqueza, y grabaron a los hombres de la Tierra Media con tributos, tomando ahora antes que dando. Esta frase final, tomando ahora antes que dando, es una indicación clara de rapiña, que encaja con la definición de imperio depredador, producto de la perversión de los dones divinos. Ya no hay gracia en la casa regente. Gracia con mayúscula. Hasta este momento, y dejándome muchas cosas en el tintero, tenemos resumido el proceso de caída de Númenor, de la mano de los reyes. Aquí vemos, a mi entender, un reflejo de la teoría de la monarquía de Santo Tomás de Aquino. Este santo, en su inconmensurable, para nosotros, sabiduría, intentó componer una obra que no pudo terminar, teorizando sobre la monarquía y el monarca. La obra se llama De Regno, traducida al español, entre otras maneras, pues como sobre la monarquía. Y en ella deja claro el papel del rey como causa segunda de la salvación de los hombres de un reino. El monarca debe ser fiel a los mandatos divinos y debe buscar la salvación de sus súbditos a través de esta fidelidad a Dios. La corrupción de aquel repercutirá en la pérdida de estos. Nos parece que Tolkien conocía esta teoría política católica y la quiso aplicar aquí. Sabemos que poseía la suma teológica y no es descartable que conociera también esta obrita de Santo Tomás de Regno. La rebelión de Atanami se expresa también en un hecho elocuente que vuelvo a citar en traducción mía. Aparece en el mismo párrafo que lo que acabo de leer. Pero Atanamir no se complugo con el consejo de los mensajeros y le prestó poca atención. Y así hicieron la mayor parte de su pueblo, pues desearon más escapar a la muerte en sus propios días que esperar en la esperanza. Y he dudado en poner esperanza con mayúscula aquí. Pero aquí tenemos la palabra. Esperar en la esperanza. On hope. Upon hope, ¿vale? Not waiting upon hope en inglés. En Númenor existía la posibilidad de tener esperanza en la vida más allá de la muerte. Al menos ese era el deseo de los Valar. Y en última instancia, deseo de Dios. Y como vemos, Atanamir pierde a la vez la esperanza y la fe, aunque se exprese en dos actos diferentes. El rechazo a los mensajeros, a sus palabras, a su consejo, sería la pérdida de la fe, y la negativa a morir, pérdida de la esperanza. Ya sabemos que los numenoreanos, los reyes por lo menos, morían cuando querían, ¿vale? Antes de que le llegara su hora. Y en ello, bueno, menos este rey, este fue el primero que se resistió a morir. Él quiso mantenerse atado a la tierra hasta todo lo que pudo. En esta pérdida de fe y de esperanza, el rey arrastra a su pueblo a la perdición. Este es el comienzo del fin. La caída definitiva, es decir, de la que no hay vuelta atrás, es la Acanlábez, propiamente dicha, el hundimiento de Anadune, que sería la pérdida del espacio físico donde la máxima felicidad o beatitud posible para el hombre en Arda había sido realidad. Y termino diciendo, hasta aquí tenemos, por tanto, la evolución desde el momento de beatitud al de la caída. Nos faltaría de la redención. Esta la podemos ver reflejada en la aparente destrucción de Sauron en las faldas del Monte del Destino de manos de Isildur. Sin embargo, Tolkien iba redactando su obra principal a la vez que la narrativa sobre Númenor. Y esta obra es donde aparece el momento de redención más claro para nosotros, en El Señor de los Anillos. La destrucción del anillo con la consecuente destrucción de Barad-dûr y el retorno del rey. Aquí es donde consideramos que se produce la redención del pueblo numenoreano, lo que queda de él, y por extensión del resto de la humanidad, pero de un modo imperfecto, imperfecto mientras no retorne el Rey eterno, el Rey del universo, Cristo. Así que muchas gracias a los que han podido escucharme y yo, si hay alguna duda, yo ya estaré encantado de poder resolverla.